Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. En las semanas pasadas hemos leído el libro de Esdras y dos personajes, Zorobabel y Esdras. El primero, Zorobabel, fue el que reedificó el templo y el otro personaje, Esdras, es el que reedificó las leyes, estableció una comunidad piadosa, pero es exactamente como hemos leído anteriormente. El templo fue construido y la ley fue dada, pero los corazones de la gente no regresaron totalmente a Dios, porque todavía se estaban casando con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, sino a los países de los gentiles. En el libro de Esdras y Zorobabel eran personas apasionadas y celosas por Dios, y ellos respondieron al llamado de Dios para regresar a Jerusalén y reconstruirla. Ahora, este tema acerca de ser apasionado por el Señor también continúa en este capítulo que hoy vamos a compartir, Salmo 132. David estaba celoso por construir un templo santo para que Dios morara en él. Cuando una persona es apasionada acerca de la casa de Dios, ¿cuál es su viaje interior? ¿Qué es lo que él siente en su interior? ¿Cómo podemos nosotros ser apasionados por Dios de acuerdo a las verdades bíblicas y cómo es que Dios responde a ello cuando nosotros respondemos? El título que yo le doy hoy a este capítulo 132 es: Dios no va a menospreciar nuestra pasión, nuestro celo apasionado por Él. Dios nunca va a menospreciar nuestro celo apasionado por Él. Este Salmo 132 es muy especial. Hay dos votos que se hacen acá, en este capítulo, y son paralelos. Ahora, versículos del 1 al 10, los hombres están haciendo un juramento hacia Dios. Y después del 11 al 17, es Dios quien hace un juramento hacia los hombres. David había jurado a Dios que él iba a construir un lugar para que Dios morara. Y la segunda parte del 11 al 18 nos dice cómo es ahora Dios quien jura o hace un juramento a los hombres también. Dios respondió a David. Dios le dice: usted es mi escogido. Este es el pacto de David que nosotros mencionamos. Quiero hablarles de la estructura de este capítulo para que lo puedan mirar. Versículos del 1 al 5 es donde David hace el juramento. Y David le responde a David a ese juramento del versículo 11 al 12. Y así es como podemos decir, uno habla, el otro responde. Por eso se ve que una parte del capítulo hace eco con la otra parte del capítulo. Dios responde a estas oraciones. En el versículo 13 a 14 responde a la oración que hace previamente David. Y en el capítulo del 9 al 11, David pide bendiciones al Señor y Dios le responde a eso en el versículo 15, en los versículos 15 y 16. La primero es el juramento que
el juramento que hace David. Después David también pide bendiciones. La bendición de la presencia de Dios pide David. Y Dios escucha la oración que hace David y responde una por una. Y cuando yo leo este capítulo, encuentro esto muy interesante. Cuando David tenía ese celo por construir en un lugar para que Dios morara en él, antes de que David diera los pasos, él no miraba, obviamente, que es la construcción de ese templo. Pero Dios vino y le dio una contrapropuesta. Le dice, no, usted no puede construirla porque usted ha derramado mucha sangre. Pero David nunca le desmotivó esto, porque su anhelo, su deseo era para con Dios. Así que las bendiciones de Dios vinieron sobre Moisés aún antes de que el templo fuera construido. Así que hoy día, hermanos y hermanas, ¿ustedes tienen algún sueño para con Dios? Quizás en la iglesia. Usted quizás tiene algo que usted quiere realmente hacer por Dios. Quizás usted ha esperado mucho tiempo, por ejemplo, que una persona venga a la iglesia. O usted quiere ser un profeta, un adorador. O usted quizás quiere ir a una nación y usted allí quiere vivir para Dios. Este salmo entonces nos está recordando a cada uno de nosotros: no deje atrás esos sueños que usted tiene para Dios. Dios no le pidió a David que tuviera ese sueño de construir un templo para él. Pero David tenía ese deseo para hacerlo. Y Dios estaba tan complacido. Y Dios está tan complacido cuando nosotros pensamos desde su perspectiva. Yo quiero avivar nuestra pasión a través de estas palabras. Quizás sea solo uno muy pequeño anhelo, pero quizás usted tiene un fuego por mucho tiempo. Así que no menosprecie esa pasión o ese pequeño anhelo. Veamos qué es lo que hizo David para poder perseguir ese anhelo que él tenía. Versículo 1 del Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David. La primera línea pareciera ser un poco negativa. Así que Dios quiere que Dios recuerde todas sus aflicciones. David quiere que Dios las recuerde. Como él trajo el arca del pacto de regreso a Jerusalén. David sufrió mucho cuando él trató de traer el arca del pacto, porque uno de los levitas murió. Usa quiso sostener el arca y cayó muerto. Y todo el mundo miró eso y decían, wow, era David quien quería traer el arca de regreso. Todo el mundo estaba regocijándose y de repente todo paró. Así que David fue el que tuvo que dar cuentas por ello. Y esto también afectó cuando trajo el arca, su relación con su esposa. Cuando el arca estaba siendo traída de regreso a Jerusalén, su esposa le miró y le despreció. Dice, te estás haciendo el hazmerreír de todos. Pero después de eso su esposa quedó estéril hasta el día que murió. Entonces David, cuando trajo el arca del pacto hacia Jerusalén, sufrió mucho, pero él nunca se rindió. Versículos del 2 al 5, David ora por su propio corazón.
David no dijo, oh, vaya Dios, vaya, construya su templo rápido. Remueve todos los obstáculos. E inclusive hasta el clima, el tiempo tiene que trabajar para mí. No, eso no hizo David. Él oró por su propia vida. Dijo, a pesar de que yo voy a través de todos estos sufrimientos, yo aún así decido construir el templo para Dios. Versículo de 2 al 3, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Versículos del 2 al 5. Él oró por sus propios deseos. Esa es mi determinación. Yo estoy determinado a hacer esto. Ante el Señor, antes de que el Señor, si el Señor no duerme y no mora en su lugar, yo no voy a darme descanso. Es como una forma poética de decirlo. Así que en los libros de Salmos, nosotros sabemos que no es que él se fue del palacio porque el templo no estuviera hecho. Él lo que estaba era orando desde su corazón y hacia su corazón. Yo quiero tomar estos asuntos de Dios en mi corazón. Yo quiero poner a Dios primero. Yo quiero poner lo que Dios piensa como lo mejor, como lo más importante. Es acerca de las características de la vida. Es acerca de qué es lo que él anhela hacer en su vida. Hermanos y hermanas, si nosotros queremos hacer algo para Dios, si queremos ser celosos con Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver nuestro corazón. ¿Buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia primero? ¿Eso es lo que consideramos importante? No tenemos solo que orar por el éxito de la empresa o por el éxito del proyecto. Yo creo que esto es muy importante. Después de la oración, después de que David oró por su propia vida, versículos de 6 al 8, él tomó acción. Él respondió para construir el templo de Dios. Versículo 6 dice, he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entramos en tu tabernáculo. El arca del pacto estuvo morando en un pueblo por 20 años y cuando fue el tiempo correcto, de allí se trajo. David estaba esperando y cuando llegó a ser el rey, entonces él tenía la identidad y la autoridad. Y entonces él fue capaz de poder traerse el arca del pacto de donde se había encontrado por 20 años hacia Jerusalén. Versículo 7. Cuando fue, nosotros sabemos aquí cuál es el tiempo de la obra. Aquí estamos orando porque queremos que la obra tome lugar. Pero tenemos que tomar también entonces en consideración nuestra identidad y nuestra autoridad. Cuando el tiempo es correcto, David responde. Cuando leo este salmo, yo recuerdo como yo también soy celoso, era celoso, tan celoso para con Dios. Antes de yo ser un colaborador, yo era un profesor en una escuela y realmente yo quería
evangelizar, y por mucho tiempo yo era miembro de un grupo de estudio bíblico y yo estaba involucrado en el evangelismo, y yo decía, yo quiero estudiar acerca de estudios históricos de la Biblia y yo quiero venir y enseñar. Pero yo decía, Señor, si tú ves que esto es correcto, por favor, Señor, ayúdame, porque yo quiero llegar a ser el jefe del departamento de estudios religiosos de la escuela. Y yo me mantenía orando por el éxito de ese proyecto. Así que al yo mirar atrás, en realidad vi que yo no estaba orando por mi propia vida. Y después de que pasó un trimestre, yo fui al jefe, al director de la escuela. Y le dije, yo sé que usted no ha decidido todavía quién va a ser el jefe del departamento de religión, pero yo quiero ofrecerme como voluntario, yo quiero ofrecerme como el jefe de departamento para estudios religiosos. Y el director me dijo, oh, no, lo siento mucho, pero ya nosotros hemos escogido a una profesora. Y entonces el director me dice, yo miro que usted está muy decepcionado por este asunto. Y cuando yo miro atrás, en realidad me siento como muy embarazoso. Y yo decía, oh Dios, pero yo estoy celoso por ti, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto no pase? Y si yo voy al 611, tengo que ser la mejor persona para tomar esa posición. Lo que yo quería es que yo quería pasar todo lo que yo estaba recibiendo en la iglesia 611 allá a la escuela. Y al yo mirar atrás me doy cuenta que Dios apreciaba y aprecia que yo sea celoso para con Él. Pero esto fue o salió mi decisión de ir al director. Fue una decisión incorrecta, fuera de mi carne. No era lo correcto. Pero aquí vemos el corazón de David y la vida de David. Su pasión por Dios no venía de su carne. Primero que todo, él oró por su propia vida. Y cuando Dios le dijo, no, debe ser su hijo Salomón quien construya el templo, no usted. Él, gozoso, preparó todo para la siguiente generación. Así que nuestra pasión puede ser que sea en la carne o puede que no sea en la carne. Como por ejemplo Jonás o Isaías y también Elías. Ellos actuaron en cierta forma en la carne, pero aquí nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestras propias vidas. Tenemos que tener, sí, ese gran celo por el reino de Dios, pero tenemos que preparar nuestro corazón. Que nosotros miremos a este tipo de situaciones, que estemos alertas a este tipo de situaciones. Versículo del 9 al 10, David le pide a Dios que bendiga a diferentes personas. David sabe que cuando el arca del pacto viene a Jerusalén, él sabe que las bendiciones de Dios le seguirán. El primero pide que sus sacerdotes se vistan de justicia y que los santos se regocijen. Ese es el versículo 9. Y también oró por sí mismo. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 10. Porque el previo que Dios había ungido, que era Saúl, Dios lo despreció. Ahora, del 11 al 18, versículos del 11 al 18, aquí se muestra cómo es que Dios responde a su siervo, quien es un hombre apasionado por él.
Aquí entonces en esta segunda parte del capítulo, el párrafo, es el juramento de Dios al hombre. Cuando David era celoso por el lugar de morada de Dios, Dios está entonces también muy celoso por el trono de David. Y una vez más reafirma que David y sus descendientes son escogidos por Dios. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono y tus hijos guardarán. Y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Esto nos dice que Dios ha escogido a David y a sus descendientes. Y versículos 13 y 14 es donde Dios responde a los versículos 6 y 8 acerca de su propio lugar donde Él va a morar. Cuando las personas en Jerusalén anhelan por la presencia de Dios y van a regresar, Dios responde nuestros deseos. Versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Aquí Él dice, yo voy a elegir, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. El versículo 14. Esta es la respuesta de Dios a las personas que anhelan adorar a Dios y que anhelan ese lugar para que Dios more. Cuando anhelamos eso, un lugar donde Dios more, esta es la respuesta de Dios hacia nosotros. Aquí después, en versículo 15 y 16, hay una inspiración. Cuando el hombre le pide verdaderas bendiciones, Dios responde dándole 5 bendiciones. David, en el versículo 9 y 10, pidió que tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y aquí en versículo 15 responde a ello, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. No es solamente provisión financiera. En la presencia de Dios, nuestra vida va a ser abundante. Versículo 16 es para responder al versículo 9, a la oración de David. Porque David había dicho, no vuelvas, en el versículo 10, no vuelvas de tu ungido el rostro. Dios no solo no menosprecia a David, no solo no vuelve su rostro de él, sino que además la casa de David va a triunfar y los enemigos van a perder. ¿Ves? Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos verán voces de júbilo. Así haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Entonces Dios, por la pasión de David, ha escogido no solo a David, sino también a sus descendientes. Dios es fiel, Dios es misericordioso. David solamente quiere construir el templo para Dios, pero Dios le da mucho más allá de lo que él pidió. Este salmo significa para nosotros, así como para todo el 6:1:1, ¿es usted un adorador? Una persona que adora y que alaba.
Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos, Él anhela morar entre nosotros, en medio de nosotros. Y Dios no va a menospreciar su pasión, su celo por Él. Y de eso es que se trata. La iglesia nuestra 611, muchos de los colaboradores, muchos de los hermanos y hermanas, ellos anhelan por la presencia de Dios en este lugar. Durante la adoración y la alabanza, durante la oración, durante los estudios de la palabra. E inclusive hoy por la noche vamos a tener el estudio de un estudio bíblico que va a ser dirigido por el pastor Jason. Saben, tenemos más de 300 personas que van a venir a participar y vamos a tener que sentar a la gente en diferentes lugares porque el recinto no da abasto. Hermanos y hermanas están anhelantes de estudiar la palabra de Dios y por eso es que el avivamiento es continuo aquí. El Espíritu Santo es el que guía nuestra iglesia y es el que guía el avivamiento en diferentes etapas y la presencia de Dios está en todo lugar, en nuestra vida personal. Nuestra vida es cambiada, transformada y grupo tras grupo tras grupo nosotros nos encontramos con Dios. Primero nosotros como un grupo de personas que anhela la palabra de Dios. Y nuestro fundamento es la base de la primera parte de este salmo. Primero nosotros tenemos que orar e interceder por nuestras propias vidas, no solo por avivamiento, sino que en nuestra oración nosotros tenemos que alinear nuestro corazón con Dios. Nosotros le decimos a Dios, yo anhelo que vengas y que estés entre nosotros. Inclusive cuando Moisés murió, él no vio el proyecto del templo de Dios terminado. Esto no había terminado mientras él estuvo vivo. Pero debido a su oración, esto fue completado después de su muerte. Cuando tenemos sueños, cuando tenemos anhelos por Dios, el objetivo no es ver esto cumplido o cómo Dios lo va a ver, cómo lo va a llevar a cabo. No, ese no es el objetivo. Pero Dios altamente estima nuestros corazones. Así es como la iglesia nuestra 611 ha pasado a través de muchos avivamientos y también en su vida personal. No deje atrás algún sueño o carga que Dios le ha dado. Dios altamente estima sus oraciones, lo que usted ha dado. Y Dios le va a dar bendiciones inesperadas. Hermanos y hermanas, hoy deje que el sueño por Dios sea avivado otra vez. ¿Hay algún tipo de llamado o grupo de personas que Dios ha puesto en su corazón? Primero que todo, usted responde a ello con adoración y con oración. Y entonces usted toma acción para que el Señor cumpla para que ese sueño o anhelo puesto allí se lleve a cabo. Pongámonos en pie.
Mi corazón anhela morar en tu presencia, Señor. Mi corazón y mi carne claman a ti, Señor. Llévame a tu lugar santo. Yo me rindo a ti. Quiero sentir tu abrazo, Señor. Tómame, Señor. Llévame a tu lugar santo. Anhelo verte cara a cara. Llena esta tierra, Señor, y reina en este lugar. Que tu gloria venga, Señor. Enciende un fuego aquí dentro en mi corazón. Que tu gloria venga, Señor. Llena esta tierra y reina en este lugar. Padre Celestial, gracias. Te alabamos. Gracias que al orar a ti, al clamar a ti, al mirar tu presencia, venir, tú respondes nuestras oraciones. Ahora, hermanos y hermanas, respondan a Dios, porque Él ha escuchado todas nuestras oraciones y nuestros clamores. Y cuando usted da gracias a Dios, todo anhelo que usted desee, escúchelo. Dios no va a rechazar sus oraciones. Usted tiene que creer desde lo más profundo de sus corazones que Él le ama, sea que usted está en un bajo, está en un valle. Él le va a escuchar sus anhelos. Señor, tenemos este anhelo, esa pasión, ese celo por ti. Y tú recuerdas todo lo que te hemos dicho a ti, Señor. Y tú recuerdas la oración de David. Por favor, siéntese. Cuando aquí mencionaba que David estaba celoso por Dios. Y Dios le dice, pero usted ha derramado mucha sangre. Yo voy a escoger a tu hijo Salomón para que lo construya. Quiero que cierren sus ojos y que
Piensen que han venido aquí a la iglesia 611 y ustedes han sido equipados. Ustedes dicen, yo tengo celo por Dios, yo quiero adorar, yo quiero evangelizar, quiero traer gente a Dios, quiero discipular a la gente, traer mucha gente a Dios, quizás ser ujier. En muchas plataformas yo quiero dar a Dios. Pero quizás alguna persona dice algo y usted se siente herido. O quizás usted ha orado por mucho tiempo, pero Dios no ha abierto las puertas para usted. Quizás hay una voz. Quizás Dios, tú no aprecias mi celo por ti. Puede que escuches esa voz y dices, wow, tengo tanto anhelo para servir a Dios y nadie me ve. ¿Cómo es que el líder de célula escoge a este miembro de célula y no a mí para hacer eso? O usted dice, no quiero servirte a ti, no quiero servirte más, Señor. Si el Espíritu Santo le ha traído algo a su memoria, que ha perdido su pasión para servir a Dios. He dejado atrás los sueños que Dios me ha dado. Pero Dios le ha dado a usted una visión, pero usted no quiere continuarla porque siente o piensa que es imposible. Si usted es esa persona, por favor venga aquí al frente. Dios quiere reavivar nuestra pasión por Él. Dios no nos quiere castigar. Dios altamente estima nuestra pasión por Él. Si usted es esa persona, por favor venga al frente. Si usted está mirando el devocional en línea, hermanos y hermanas, quizás usted solamente mira el devocional matutino, pero usted no es miembro de la iglesia 611 o usted no es colaborador, pero usted ha sido herido a lo largo del camino sirviendo a Dios. Usted quería servir a Dios, amar a Dios, pero porque fue herido y rechazado y negado, menospreciado, usted hoy llega al punto de no hacer nada. Usted para, sea que usted, hermano o hermana, está en sitio o en línea, ponga su mano en su corazón, porque realmente queremos orar por usted. Si usted está ya en el frente, primero ore por sí mismo primero. Dígale al Señor sus dificultades y sus heridas. Y los colaboradores, por favor, vengan al frente y ministren a los hermanos y hermanas que pasaron al frente. Si hay gente que no quiere venir aquí al frente, pero puso su mano en su corazón, Señor, que tu amor les cubra. Señor, tú no rechazas nuestras oraciones, tú no menosprecias nuestra pasión. Sí, Señor, nuestro amor por ti es real. Y es real que queremos seguirte. Hemos sido heridos, estamos frustrados. Que tu amor nos sane, Señor.
nuestros colaboradores, nuestros líderes de célula o los equipos proféticos. Aunque si no han pasado aquí al frente, ustedes pueden orar por las personas que están acá. Si usted está mirando en línea, por favor ponga su mano en su corazón y el Espíritu Santo le va a ministrar a usted. Oramos, Señor, para que el amor de Dios venga sobre todas estas personas y las personas que están en línea. Señor, que el fuego en ellos no se apague. Que tu sanidad venga, Señor, poderosamente. Que tu presencia nos llene. Santo Espíritu, renuévanos. Renuévanos, Señor. Que seamos restaurados y que vayamos más y más profundo en tu presencia, Señor Jesucristo. Te damos la gracia. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros le damos la bienvenida a la presencia de Dios en nuestro medio. Nosotros, hermanos y hermanas, también somos templos de Dios. Dios quiere morar en nosotros. Dios mora en nosotros. Ahora, de dos en dos, compartan lo que usted siente que Dios quiere hacer con usted. Mejorar su relación matrimonial, regresar a dormir más temprano, no quedarse a horas o altas horas de la tarde en el teléfono móvil. A Dios le preocupa mucho nuestro ser, nuestra persona, como lugar donde Él mora. La gente piensa, tengo que ir a la cama temprano, porque porque eso es bueno para la sanidad del hígado. Y sí, eso es el Espíritu de Dios cuidándole a usted como templo de Dios. No, y eso es que usted está escuchando la voz de Dios. Así que no piense que usted no escucha la voz de Dios. Quizás son sus padres que le dicen, vaya temprano a su cama. Y qué tal si son cosas que Dios nos recuerda una y otra vez.
Así que construyamos nuestras propias vidas. Así que compartan unos con otros lo que Dios les ha estado diciendo una y otra y otra y otra vez. No es solamente conversar, no es solamente conversar, oren unos por los otros. Cada día yo diré, haz tu voluntad en mí. Levantémonos y adoremos a nuestro Señor. Ofrecemos nuestra vida ante Dios. Queremos obedecerte, Señor, en cada decisión. Cada día yo te diré, haz tu voluntad en mí, Señor.
En cada día, en cada decisión, nosotros exaltamos a Dios. Nuestra iglesia es la iglesia 611. Pan de vida. ¿Usted no sabe el nombre de su iglesia? El pan de la iglesia cristiana, Pan de Vida 611. Por favor, oren por el estudio bíblico de esta noche. Es un curso de equipamiento, no es ni siquiera un curso de la escuela bíblica, pero 30 iglesias hijas y más de 1000 personas se han registrado para este curso. Esto va a ser mucha gente. Ajá, la gente se está riendo de mi cantonés, eso es muy rudo. Este recinto aquí va a estar lleno. Va a estar lleno todos estos recintos que están aquí esta noche. Yo ni siquiera sé dónde acomodarlo a usted. Así que por favor, oren por esta noche. Es aprender los diferentes métodos para estudiar la Biblia. Así que por favor oren por el curso de esta noche. Más de 30 iglesias hijas se están uniendo a este curso. Treinta iglesias hijas se están hundiendo y más de 1000 personas se han registrado para este curso, Señor. Y de acuerdo a nuestros anhelos, Señor, tú nos satisfaces. Nosotros anhelamos estudiar tu palabra a través de este curso, a través de estas escrituras. Por favor, habla a cada uno de nosotros para que nuestras vidas no sean solo en blanco o solo pidiendo dones espirituales, pero que anhelemos estudiar tu palabra y vivir tu palabra. Señor, te pedimos para que te unjas este curso y que para cada una de las personas que viene sea satisfecho, y permite que cada uno de nosotros anhelemos por Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todas las personas en sitio y en línea. Usted es el ungido del Señor. El Señor le ungió a usted para ser su sacerdote real. Le bendigo para que en toda su vida usted realmente crea que Dios escucha todas sus oraciones, aunque usted siente que su oración es muy pequeña o que mi oración es inmadura, pero porque Dios le ama y de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su horario, Él va a hacer que eso se cumpla. Y en el nombre de Cristo Jesús le bendigo para que en toda su vida sea llena, sea abundante, sea satisfecha. David anhelaba construir un templo hermoso para el Señor. Y yo le bendigo a usted para que toda su vida, debido a Dios, usted anhele construir ese templo del Espíritu Santo en usted, para que sus ojos, su boca, su oído, su carácter, su caminar sean como Dios, que sean construidos de acuerdo con Dios. Y para que en todos sus días, así como David anhelaba manifestar la presencia de Dios a través del templo, que usted, hermano y hermana, con su cuerpo, con su vida, usted manifieste la gloria de Dios gracias a su anhelo. Y Dios va a escuchar sus oraciones y va a hacer que ello se cumpla. Y que cada día aquí en la tierra usted sea un glorioso representante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo a usted poderosamente. Amén. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias. Nos vemos mañana.